aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 15 al 17. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan da testimonio de él y clama: este era el que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Dice, Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Hermanos, Juan el Bautista declara que el Señor Jesús viene después de él. En términos de tiempo y ministerio, existe antes que él. En términos de eternidad y divinidad, es superior a él en autoridad y poder. Juan el Bautista, quien en los versículos anteriores testificaba sobre la luz de la palabra creadora, es ahora el testigo directo de la palabra hecha carne. Su testimonio está aquí, anunciado en presente, por lo que vale para nosotros hoy. La proclama de Juan el Bautista, que se deja oír en este momento, repercute de continuo y encuentra eco en todo aquel que quiera ser discípulo del Señor Jesús. Seguimos leyendo el versículo. Dice, este es aquel que yo decía. Hermanos, el Evangelio según San Juan designa el testimonio que Juan el Bautista ha dado de la palabra de Dios. Pero lo hace no solo como narración de un evento del pasado, sino como una manera de hacerlo presente para quien lo escucha. Se presenta a Juan el Bautista como el testigo emblemático de la palabra de Dios. Antes, durante y después de la encarnación. Es figura de aquel testimonio presente siempre en la historia que hace que todos podamos acoger la palabra de verdad.
Hermanos, Juan el Bautista reconoce en el Señor Jesús que viene tras él a aquel que está por delante de él, o mejor, sobre él, y que era antes que él. La palabra misma de Dios dice que se ha colocado delante de mí. Hermanos, esto equivale a decir que ha tomado un lugar y rango superior, a pesar de que el Señor Jesús nació 6 meses después que el Bautista, según lo anuncia Lucas capítulo 1. Y comenzó su misión más tarde, por lo cual se le debería creer menor. Sin embargo, le es superior. Y el Bautista le cederá la preeminencia, porque el mismo Bautista en Juan capítulo 3 dice: es preciso que él crezca y que yo disminuya. Hermanos, la insistencia sobre la superioridad del Señor Jesús respecto de Juan el Bautista revela una vez más la polémica antigua de los discípulos del Bautista, que lo tenían por superior al Señor Jesús. Lo pueden leer en Hechos capítulo 19, donde se relata que los discípulos de Juan el Bautista llegaron a la ciudad de Éfeso antes que el apóstol San Pablo y bautizaban a los creyentes en el nombre de Juan. Y partiendo de algunas afirmaciones del mismo precursor, o sea, Juan el Bautista, el autor del Evangelio de Juan, o sea, el apóstol, da la razón última de la prioridad del Señor Jesús sobre el Bautista. Seguimos leyendo el versículo. Dice: porque existía primero que yo. Hermanos, la superioridad del Señor Jesús radica en su preexistencia, ya que el Señor Jesús apareció en el tiempo después de Juan el Bautista. Su anterioridad no puede ser más que una anterioridad ontológica o una anterioridad existencial. Ahora, el verbo existía, colocado enfáticamente al final de la cláusula, anuncia una existencia absoluta que trasciende el tiempo. El mismo Señor Jesús lo afirma en Juan capítulo 17, donde dice: ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Y en Juan capítulo 8 dice: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Seguimos leyendo el versículo. Dice: pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Hermanos, este versículo describe la relación entre el Señor Jesús y nosotros los creyentes. La divinidad del Señor Jesús, fuente de toda bendición y gracia, se derrama abundantemente sobre todos los creyentes y es íntima y beneficiosa, porque la gracia es el amor inmerecido de Dios y nos recuerda la promesa de Dios en el Antiguo Testamento de derramar su espíritu sobre su pueblo, como lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Seguimos leyendo el versículo. Dice: y de su plenitud nosotros todos hemos recibido. Es decir, esa plenitud de amor y de fidelidad que constituye la esencia misma de Dios, rico en amor y fidelidad, según lo anuncia Éxodo capítulo 34, y que se encuentra en el Señor Jesús y pasa después por él a nosotros los creyentes. De él
del Verbo hecho carne, recibimos gracia y verdad, que es amor y fidelidad. Esto es, hermano que me escuchas, algo de lo que Dios es en sí mismo. Juan el Evangelista, el apóstol, hablará después abundantemente de la vida eterna que nos da el Señor Jesús. Es el testimonio para nosotros, sus lectores. Ahora, la palabra nosotros, de cuantos al aceptar el testimonio del apóstol San Juan, hemos dicho sí a la invitación del Señor Jesús, que dice, vengan y vean, en Juan capítulo 1, versículo 39. Pero, ¿qué es lo que han recibido de la palabra encarnada? ¿Qué es, hermano que me escuchas? Es el misterio que el Evangelio se va a encargar de referir. No obstante, ya desde el prólogo sabemos que de ella hemos recibido como gracia toda la creación, nuestro yo y el propio Dios. Seguimos leyendo el versículo. Dice, gracia por gracia. Hermanos, es decir, una gracia tras otra. La historia, como totalidad, está asignada por la gracia de la palabra de Dios, que es comunicación de Dios al creyente, hasta la comunión plena con Él, en la carne del Señor Jesús, que es la Eucaristía. Por el Verbo encarnado, Hijo único, lleno de amor y de fidelidad, hemos recibido una nueva gracia, un nuevo amor. La alianza nueva y perfecta sustituye a la primera alianza. Ahora, la palabra gracia por gracia puede entenderse como llevar a la plenitud el plan salvífico del Antiguo Testamento por la instauración del nuevo plan de la gracia traída por Cristo. También indica la superabundancia de dones otorgados por el Señor Jesús. A unas gracias se añaden otras, y todas brotan de la fuente inagotable que es Cristo Jesús, cuya plenitud de gracia no se acaba nunca. Seguimos leyendo el versículo. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Hermanos, el apóstol San Juan distingue las dos partes de la historia santa. Moisés había dado la ley, que contenía muchas promesas, pero el Señor Jesús se nos dan las promesas. Por su Hijo, Dios ha dado a conocer y ha entregado todo lo que había en él. La ley mosaica, dada a Israel por medio de Moisés, encarna el momento culminante de la comunicación de Dios, previo a la encarnación de la palabra de Dios. La ley mosaica fue un don de Dios y una expresión de su amor. Dios se sirvió de Moisés para hacer este regalo al pueblo elegido. Seguimos leyendo el versículo. Dice, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Hermanos, esto es lo que Dios es en sí mismo, expresado en la fórmula la gracia y la verdad. O sea, hermano que me escuchas, el amor misericordioso y la fidelidad firme y estable, eso se ha manifestado y producido en nosotros los creyentes
por medio del Señor Jesús, que es el Mesías. Si Dios nos comunica por medio del Señor Jesús algo de lo que Él es, su amor en nosotros los creyentes será el amor y la piedad que ofrezcamos a Dios y a los hijos de Dios, hermanos nuestros. Y su fidelidad será nuestra fidelidad en ese servicio. Hermanos, la palabra hecha carne nos hace ver la gloria del Hijo lleno de gracia y de verdad, de quien recibimos el don de conocimiento del Padre Celestial. Esta gracia de la verdad se nos ha dado por medio de Jesucristo y acontece en su carne. El prólogo de San Juan presenta la autodonación gradual de Dios, de la creación a la sabiduría, de la sabiduría a la ley, de la ley a la libertad del Hijo de Dios, que se nos ha dado en la carne del Señor Jesús. Hermanos, el testimonio, principio y fundamento de la historia de la salvación, nos hace participar de la vida del Hijo de Dios, el primer testigo que nos da a saber lo que ha oído y visto del Padre Celestial. Vamos a terminar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como el Señor de los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta próximo segmento. Que el Señor nos bendiga.